produciendo Produciendo conciencia. Esto es Ciencia. produciendo conciencia. Matando la liga. Saludos. Espero que le hayan gustado los capítulos anteriores. Habíamos hablado sobre la importancia de la reproducción en nuestras cabras y ovejas, y es por ese motivo que hoy vamos a estar hablando cómo evaluar la aptitud reproductiva de nuestras cabras y ovejas. Ya habíamos dicho anteriormente que sin reproducción no hay producción, así que lo que estamos intentando de hacer es poderles explicar a todos ustedes que nos están viendo cómo podemos evaluar nuestros machos en nuestra finca, y para eso tenemos con nosotros a la doctora Catalina Cabrera. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, todo muy bien. Qué bueno, nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros. Catalina, quiero que nos hables un poco acerca de por qué es importante evaluar los machos, tanto en hatos de cabras como de ovejas. Bueno, la razón de la importancia de hacer este examen reproductivo es que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra producción es tratar de hacer que estas cabras o estas ovejas se preñen, ¿no? Al final de la historia nuestra producción va a ser la leche, que es producto de que el animal para y empiece a producir leche, o carne, ya sea de oveja o de cabra, y pues para eso también nosotros queremos empezar a aumentar el número de animales en nuestra producción, ya sea como reemplazos o para venderlos. Entonces, en ese orden de ideas ya hablamos de algunas de las importancias en el lado de la hembra, y en el lado del macho también tenemos que asegurarnos que estos machos son fértiles y que van a dejar a estas hembras preñadas. Normalmente tenemos una estación de monta, un periodo de monta en el que tenemos machos y las hembras juntas, y si no tenemos la seguridad de que ese macho va a dejar las hembras preñadas y al final de la historia nos damos cuenta que no estuvieron preñadas, tal vez ya sea demasiado tarde para volverlas a poner con el macho. Entonces, una de las formas de asegurarnos de que estos machos son aptos reproductivamente es haciendo un examen antes de que estén en compañía de las hembras. ¿Qué cosas, Catalina, pueden suceder para aquel agricultor pequeño que no tiene esto en el radar? ¿Qué cosas pueden suceder durante el año que pueden afectar la viabilidad o la potencia o la habilidad de estos machos para producir espermatozoides, descubrir esas hembras? Para tener algunos ejemplos para que la gente empiece a pensar en esto. Ok, bueno, hay algunos casos que son cuestiones que pueden ser del macho desde el principio, o sea, puede que haya un macho que desde el principio sea infértil, pero también, como tú lo estás mencionando, hay cosas que pueden pasar a través del tiempo. Entonces, este macho pudo haber tenido, por ejemplo, un golpe en los testículos que puede haber afectado los testículos. Estos testículos empiezan un proceso de cicatrización y se empieza a dañar el tejido dentro del testículo y ya ese testículo no puede producir semen, por dar un ejemplo. Hay un par de posibilidades de infecciones que el macho también puede tener en los partes de los testículos, que es el epidídimos, es uno de los que se puede afectar, y eso también va a impedir que el macho produzca o buena calidad o buena cantidad de espermatozoides. Algunas otras cosas que pueden pasar son lesiones en el pene, y una cosa que es importante también que hablemos es que muchas veces ni siquiera tiene que ser algo reproductivo, ¿no? Si tenemos un macho que tiene una cojera muy fuerte o algún otro problema de conformación, entonces puede que su semen sea bueno, pero si este macho no va a ser capaz de montar a la hembra porque le duele o sencillamente motoramente no lo puede hacer, entonces eso también va a interferir en la tasa de preñez del hato. O sea que la salud de nuestros machos es bien importante, y esa composición física corporal que habías mencionado también. Podemos tener una buena genética, pero si el animal no está lo suficientemente saludable, es posible que no pueda entonces montar
a las ovejas o a las cabras. Correcto. Entonces, dentro de las cosas que estamos hablando inicialmente es la selección del macho por el deseo de la transmisión que nosotros queremos que haga genética a la descendencia. La segunda es que tenga una buena salud general, que tenga una buena condición corporal, que estos machos tienen que tener la capacidad y la energía para montar. La tercera es que tienen que estar físicamente saludables también, tienen que tener una buena visión, tienen que tener una buena capacidad de monte en ese sentido, refiriéndonos a eso, a que no tengan una cojera o algo que les impida montar. Esos son parte del examen reproductivo que vamos a hacer, la primera parte del examen reproductivo que vamos a hacer, efectivamente. Y una cosa que ahí también de pronto podemos incluir es que tenemos que asegurarnos que no tengan ningún problema de conformación que sea transmisible, porque algunas de las conformaciones de estos animales también va a ser transmitida a la descendencia. Entonces, si es un animal que tiene un problema de formación de una pierna, por ejemplo, si es de origen genético, se lo puede transmitir a sus ovejos, a sus cabritos o a sus corderos. Así que eso también tiene que ser tenido en cuenta. Pues vamos a ver un poquito cómo empezamos. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que se mira? Y entonces nos puedes ir describiendo cómo es el proceso de estas pruebas de aptitud de estos machos. Nosotros nos basamos en unos estándares de la Sociedad de Veterinarios Encargados de la Reproducción, que se llama la Sociedad de Theriogenology. Entonces ellos ya tienen estandarizados algunos valores y hay algunos formatos que nosotros normalmente llenamos para entregarle al dueño una vez hayamos terminado el examen. Entonces, lo primero es, el dueño ha escogido el macho que quiere usar, nosotros podemos hacer una observación de la conformación, vamos a mirar que este macho camine normalmente, que no tenga ninguna cojera, vamos a mirar que no tenga problemas de visión, que va a tener la capacidad de encontrar las ovejas o las cabras, que va a tener la capacidad de verlas, acercarse a ellas y montarlas. Esa es la primera parte del examen. La segunda parte del examen, que es muy importante, es lo que nosotros llamamos la circunferencia escrotal, que es la medición del diámetro de los testículos. Y esta es muy importante porque ese valor se relaciona directamente con la producción de semen de ese macho. Y en eso tenemos un estándar. Entonces, normalmente el valor mínimo que queremos de esa circunferencia escrotal es 30 centímetros. Y hay algunas variaciones dependiendo en edad y dependiendo en la raza, pero 30 es más o menos generalizado, digamos, el mínimo que queremos. Si tenemos animales con un valor menor, entonces empezamos a cuestionar la capacidad de ellos para producir espermatozoides. Después de esto hacemos un examen detallado de los testículos, palpamos los testículos para asegurarnos que no haya inflamaciones, que no tengan zonas que están endurecidas o demasiado suaves, que se pueden mover libremente dentro del escroto, porque de esta forma es que ellos regulan la temperatura ideal para producir espermatozoides. Y esos son los primeros aspectos que nosotros evaluamos dentro del examen. Esto sería la parte, digamos, física o visual del examen antes de específicamente evaluar el semen. Catalina, ¿cuáles serían entonces los factores para yo determinar si mis animales son muy viejos o si esos animales aún no están aptos para montar otros animales? Si uno no tiene unos récords específicos de la edad de los animales, una forma de saber qué edad tienen es mirarles la dentadura. Entonces hay algunas características específicas de a qué edad ellos cambian los dientes de leche a los dientes permanentes y luego a medida que van aumentando en edad también hay un desgastamiento diferente de esos dientes y eso nos puede dar una aproximación a qué edad tienen. Cuando nos referimos a la edad a nivel reproductivo, lo que puede pasar es que estos animales sean de pronto todavía muy jóvenes. Normalmente esperamos que ellos hayan llegado por lo menos a su pubertad alrededor de los 8 a 10 meses de edad, pero a esa edad todavía de pronto son muy jóvenes y de pronto la calidad de semen no es óptima. Y para eso es importante este examen también.
Y algunas veces entonces todavía no han llegado a desarrollar sus testículos completamente y entonces pueden tener una circunferencia escrotal un poco menor a los 30 centímetros. Y en estos casos muchas veces es cuestión de tiempo, darle un par de meses y volverlos a chequear a ver si ya eso va a cambiar. Y algunas veces en animales que ya son, digamos, bastante mayores o viejos, la capacidad reproductiva y la calidad de semen puede empezar a verse afectada y en ese sentido también es importante hacer este examen para ver si de pronto ya es momento de que este macho se jubile. Entonces vamos a hacerte una pregunta. Estuvimos mirando los factores externos o la apariencia externa del animal, estuvimos mirando los testículos. Ahora vamos a hablar un poquito de qué factores en la anatomía interna del animal son importantes. Sí, bueno, una es los testículos que más o menos los podemos palpar, pero que son básicamente el lugar más importante que es donde se hace toda la producción del espermatozoide. Después de que los testículos han formado los espermatozoides, el trayecto que ellos tienen que recorrer para salir y, digamos, entrar en la vagina y en el útero de la hembra tienen que salir a través del epidídimos, que está adherido, digamos, al testículo. Entonces, este epidídimo también tiene que estar bien, no puede estar con inflamaciones o con daños que no le permitan el transcurso normal del espermatozoide. Y parte de la maduración del espermatozoide también se da en el epidídimo. Por ahí continúa por el ducto deferente, se llama, y atraviesa alrededor de la uretra cerca de algunas glándulas sexuales accesorias, que son la próstata, por ejemplo, o las vesículas seminales. Y estas glándulas sexuales accesorias son las que proveen el volumen, no los espermatozoides, pero el volumen líquido que va en el eyaculado. Entonces, estas son importantes. Normalmente no es fácil examinarlas en el caso de los pequeños rumiantes, como si podemos hacerlo en los toros a través de la palpación rectal. Entonces, a veces, si el eyaculado que obtenemos tiene abnormalidades, podemos empezar a sospechar que puede haber algunos problemas en esas zonas, pero es algo que no podemos examinar. Y luego, al final, obviamente, el semen sale a través del pene, entonces tenemos que asegurarnos que esa conformación del pene es apropiada, que el pene puede salir del prepucio con normalidad, que no hay ningún daño o verrugas o heridas en el pene, para asegurar que cuando el macho monta puede penetrar a la hembra. Y estás hablando de examinar el eyaculado. ¿Cómo se puede examinar el eyaculado? ¿Qué herramientas podemos utilizar para eso? ¿Cuál es el proceso para examinarlo? Para examinar el semen del macho, de la oveja y la cabra, hay un par de diferencias. Un método que, digamos, sería, entre comillas, el método ideal sería el uso de una vagina artificial. Entonces, una vagina artificial es básicamente un tubo que lo recubrimos por dentro con un plástico. Dentro del espacio de ese plástico y ese tubo vamos a poner agua a una temperatura óptima, que es aproximadamente la temperatura corporal, y vamos a poner un poco de aire para generar presión dentro de ese tubo. Y luego vamos a poner un dispositivo plástico donde vamos a recoger la muestra de semen. Tenemos que muchas veces tener una hembra en celo, o algunos machos que están acostumbrados a hacerlo con frecuencia no necesitan que la hembra esté en celo. El macho la va a aproximar, va a tratar de montarla, y lo que nosotros vamos a hacer es desviar ese pene para que en vez de penetrar a la hembra, entre a la vagina artificial y ellos depositen el semen ahí. Después de eso vamos a hacer la evaluación del semen. Esa es una opción. Esta opción es un poquito limitante porque algunos machos, si no son machos que se manejan con mucha frecuencia por humanos y demás, pues van a estar nerviosos con la presencia de un humano al lado y no van a querer montar ni van a dejar que uno se les acerque tanto. Entonces hay otra alternativa que la usamos normalmente en ovejas, que es la electroeyaculación. Entonces esto es un dispositivo que ponemos transrectalmente, que tiene unos electrodos que hacen una descarga muy suave de electricidad y estimula esas glándulas sexuales accesorias para que el macho eyacule.
En este caso no necesitamos una hembra. Esto lo usamos normalmente en ovejos, pero a los cabros, al macho cabrío no le gusta, no responden muy bien a esto. Entonces, idealmente en el macho cabra tenemos que usar la vagina artificial o usar un poquito de sedación cuando se haga la electroeyaculación para que estén un poco más relajados. Catalina, entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros debemos observar o conocer para determinar que tenemos una calidad de semen apta para preñar nuestras cabras y nuestras ovejas? Bueno, una vez hicimos la colección de semen, ya sea a través de vagina artificial o de electroeyaculación, tenemos que tener un mini laboratorio muy cerca de nosotros para poder hacer el examen del semen. Y, por ejemplo, nosotros o su veterinario muchas veces va a hacerlo dentro de la misma finca. Necesita tener básicamente un microscopio, de pronto una tabla donde mantiene la temperatura adecuada para que nosotros no afectemos la calidad del semen con temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces, normalmente hay un equipo que es portátil que nosotros podemos llevar para examinar el semen. Entonces, una vez colectamos el semen del macho, lo primero que miramos es su aspecto. Vemos que no tenga ningún tipo de coloración que nos haga sospechar de un problema, o sea, no debe tener ninguna coloración de tipo sanguinolento, debe ser un color blanco o crema. Alguna vez puede tener un poco de coloración amarilla si hay un poco de mezcla con orina, pero no debería ser mucho. Eso es lo primero que miramos. Y luego miramos una gota debajo del microscopio, una gota concentrada pura de ese semen, para ver si los espermatozoides se están moviendo y cómo se están moviendo. Después de ese mismo semen vamos a coger una gota más pequeña y vamos a diluirla y vamos a verlas más cerca en el microscopio para ver que esos espermatozoides se estén moviendo progresivamente. Entonces ellos no solo se tienen que mover, sino se tienen que mover hacia adelante. No pueden estar sencillamente dando círculos, porque quiere decir que no van a llegar al huevo o al óvulo de la oveja o cabra. Hacemos ese examen y la tercera parte del examen que es importante es lo que nosotros llamamos la morfología espermática, en la que hacemos una laminilla para el microscopio en donde ponemos una tinción para poder ver los espermatozoides en más detalle. Y ahí vemos los espermatozoides todavía más cerca dentro del microscopio y contamos 100 espermatozoides viendo qué porcentaje de ellos son normales y qué porcentaje de ellos son anormales. Todos estos valores de los que hemos hablado se comparan con esos estándares mínimos que les decía de la Sociedad de Reproducción de Animales. Entonces, lo mínimo que queremos es que por lo menos un 30% de los espermatozoides se estén moviendo progresivamente. Eso es lo mínimo. Y lo mínimo es que el 70% de los espermatozoides sean normales. O sea, es normal que haya un porcentaje de espermatozoides anormales, pero ese porcentaje de anormalidad no puede ser mayor al 30%. Si es mayor al 30%, eso se va a empezar a reflejar en disminución de la preñez de las hembras. ¿Qué sería un espermatozoide anormal? El espermatozoide anormal hay varias posibilidades, pero básicamente la anatomía de un espermatozoide es que tiene la cabeza, luego tiene como el equivalente a un cuello, digamos, y luego tiene la cola. Entonces, como pueden ver en la imagen, ahí este sería un espermatozoide normal. Y luego las anormalidades sería una cola que, por ejemplo, está demasiado encurvada. Eso nos indica que ese espermatozoide no se moviliza bien. Una cabeza de espermatozoide muy grande o muy pequeña o de sencillamente una forma anormal. Otras anormalidades son las gotas citoplasmáticas. Entonces, durante la formación y la maduración del espermatozoide, el espermatozoide debe eliminar una gota que hace parte de esa maduración. Si ese animal no la ha eliminado, eso nos puede estar indicando que es un animal muy joven, que ha sido sobreusado o que de pronto tiene algún tipo de anormalidades en el testículo o en el epididio. Entonces observamos la presencia de esas gotas citoplasmáticas. Y entonces, ¿dónde y cómo decidimos qué animales utilizar, qué animales descartar y qué animales entonces darle un poquito de descanso para probarlos un poquito más tarde? Sí, esta es al final de cuentas un poco la parte en la que el veterinario va a hacer como una evaluación
final. Una es si el animal está cojo, como decíamos, si tiene alguna cojera o algo que le va a impedir montar a la hembra, si tiene algún daño en la visión, serían algunas de las otras cosas que se tendrían en cuenta y que harían que ese macho no pase su examen. Y ya dentro de la parte del examen reproductivo, si hay alguna anormalidad en los testículos, en el epidídimo o en el pene, entonces también yo determinaría que ese animal no es apto reproductivamente. Luego, si la circunferencia escrotal es menor a 30 centímetros, eso lo haría no apto reproductivamente. Y dentro de la evaluación del semen, si tiene una motilidad de menos del 30% y o una morfología anormal de más del 30%, entonces en ese caso ese animal se considera que no es apto reproductivo en ese momento. Ahí hay una segunda parte, yo tengo que evaluar si es un daño temporal o si es un daño permanente. Si sencillamente el animal está cojo porque tiene, no sé, foot rot, pero se puede tratar y puede que mejore. O si sencillamente el semen no está bien hoy porque me entero ahora que el animal tuvo una fiebre porque estuvo enfermo. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es básicamente una postergación del examen y lo podemos examinar a las 2 semanas o al mes, volverlo a evaluar para ver si ya se mejoró la condición o la calidad del semen. Entonces, esas son las 3 categorías. Apto para reproducción como reproductor, no apto como reproductor y clasificación deferida o aplazada, que es cuando lo vamos a volver a examinar para ver si el problema se soluciona. Estas son las 3 categorías en las que se dividirían los animales. ¿Cuánto tiempo antes de la época de monta nosotros vamos a estar haciendo estas pruebas? La recomendación es hacerlo unos 30 días antes, para que si en algún caso, digamos, el animal tiene algún problema, pues se le dé el tiempo para que se recupere. O si definitivamente es un animal que no va a servir reproductivamente, para darnos tiempo a nosotros a conseguir cómo reemplazarlo. Es importante a todos nuestros productores que recuerden que sin reproducción no hay producción. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. A nuestros productores, recuerden que es crucial el llevar a cabo una prueba de aptitud reproductiva en su hato con sus machos, y lo recomendado es que cada año, en alrededor de 30 a 60 días antes de la temporada de monta, usted haga ese examen para estar seguro que sus animales están listos para montar otras cabras y otras ovejas. Recuerde consultar siempre con su veterinario. Ya Catalina lo dijo. Eso está claro. Mi gente, ¿está claro que hay que consultar con el veterinario, sí o no? Acuérdese consultar con su veterinario. Esto es Produciendo Conciencia. Uy.